Bueno, mi profesión ahí en Argentina no es muy querida. De hecho, entré a trabajar ahí por un concurso que hubo en un lugar que es muy difícil de entrar, eh, y es chocarse con la hostilidad de todos los conductores, porque soy policía de tránsito, no el policía armado. En Córdoba es un policía que no tiene armas, entonces su poder de policía yace en un talonario en el que si uno hace tales o cuales cosas, faltas de tránsito, uno anota ahí y luego le llega el pagaré a la casa, el cheque para que uno lo deposite. Es una multa y bueno, hay que pagarla. Entonces, no somos muy queridos en la calle, pero el Señor me sacó de la calle en poco tiempo, me puso en una oficina a labrar actas de tránsito por cámaras, eso ya relaja un poco la tarea. Eh, pero bueno, para retomar un poco lo que estaba diciendo Johnny, hace 2 años y medio, 3 años fallecieron nuestros pastores allá, mi suegro, mi suegra, y nos hicimos cargo de la congregación. Fue una transición un poco dura para nosotros. Conocíamos la tarea de afuera, y conocer la tarea de afuera es totalmente diferente a como es eh, desde adentro. Desde adentro uno tiene que tener la palabra para poder alimentar. Y eso es lo que estaba flojo. Eso es lo que estaba como materia pendiente en mi vida. Entonces, llegamos a México y fuimos al hermano Wayne, y una de las palabras que nos quedó grabada en nuestros corazones en diferentes, luego charlando con Vero, eh, el hermano Wayne oró sobre muchas cosas en nosotros, pero nos quedó sellado la palabra de fortalezcan sus raíces. Y fortalezcan sus raíces no es una palabra que solo el hermano Wayne nos da a Vero y a mí, ni es una palabra para la congregación de Argentina. Es una palabra que está escrita en la palabra, en su palabra, y que el apóstol Pablo la recalca, porque esto que decía recién Johnny, de fortalecernos y perdón, Noemí lo dijo, de fortalecernos y permanecer, es algo que recalca el apóstol Pablo. Y lo aprendió de Jesucristo. Jesucristo hace lo mismo cuando Él está hablándole a sus discípulos. Él está diciendo permanezcan en una de sus parábolas, la de la vid verdadera. Él dice ustedes son los pámpanos y menciona 13 veces permanezcan. Y esa es la parte complicada porque nosotros vivimos en lo cotidiano en un mirar en esta dirección, en lo superficial, en estas cosas que decía eh, Noemí, de lo superficial, de las tonterías por ahí que ocurren y en las que nos ocupamos y andamos la gran mayoría de nuestros minutos en el día. Nos levantamos y tal vez nos empiezan a abrumar las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con las cosas cotidianas, y empezamos a diluir o a dejar de ver las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Tal vez nos lleva demasiado tiempo nuestro celular, las noticias y cosas que son sumamente naturales, pero son sumamente superficiales. Y se nos quedó grabado lo que el hermano Wayne dijo de fortalecer las raíces. Fortalecer las raíces. Y muchas veces no prestamos atención a los cimientos que nos mantienen y nos hacen permanecer en él. Y es necesario tenerlos firmes. El apóstol Pablo habla de sí como un perito arquitecto. Y tenemos que ser ese perito arquitecto que está mirando cómo está nuestro cimiento. ¿Cómo está nuestro cimiento?
porque necesitamos permanecer en Él. Y permanecer en Él es más que conocer su palabra, es más que, es más que tener en nuestro pensamiento, en nuestra memoria, alguna palabra de Él, sino que es vivir cada una de las cosas que Él dice de nosotros. Y Él habla mucho acerca de nosotros, porque cuando Él viene, nos trae una identidad que no sabíamos que teníamos, y es en Él. Y es en Él. Yo quiero que me acompañen al libro de Efesios. Esta es la manera en la que el apóstol Pablo nos dirige en esta firmeza, en este permanecer. Efesios 6:10. El contexto de este libro es que el apóstol Pablo en Efesios 1, 2 y 3 nos comienza diciendo quiénes somos en Dios, lo que logró Jesucristo por nosotros, lo que Él hizo en la cruz, el precio que pagó por cada uno de nosotros, a dónde estamos espiritualmente en Él, y luego comienza 4, 5, 6 a decirnos que andemos como es digno del llamado, y nos empieza a dar instrucción de cómo andar en Él. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cuántos tienen mucho tiempo en la iglesia? Seguramente recuerdan que la armadura de Dios teníamos en las escuelas bíblicas o en alguna clase todo el yelmo, la bota, el casco y todo eso. Bien. Vestíos de toda la armadura que es de Dios, no es nuestra, es dada para nosotros, para que podáis estar firmes. Esa es la razón por la que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. El producto de eso es que estemos firmes. Contra, dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es, no ignoren el mundo espiritual. No ignoren que hay algo dando vuelta que va a querer desarraigarlos. Desarraigarlos es no estar firmes, no permanecer, no andar en él. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Ahora, no quiero que vayamos tanto a esa imagen que tenemos de chicos cuando nos ponemos la armadura. Ya sabemos que la armadura es fe, es su palabra, es el evangelio, es el orar, es justicia, es santidad, sino la advertencia que hay en una palabra muy pequeña que dice resistir en el día malo. Y resistir en el día malo
No es que me dieron una simple mala noticia, no es que a lo mejor, bueno, pasó algo y sé cómo sobrellevarlo. El día malo es lo que busca desarraigarnos de Él. Es eso que hace sucumbir lo que creemos, nuestra fe puesta en Él. El día malo no debe ser ignorado. El apóstol Pablo lo sugiere ahí y no lo está haciendo por agorero. No lo está llamando al día malo. Dice que va a estar y que nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestras raíces tienen que estar fuertes, de que debemos permanecer y de que debemos ser fuertes y que esa armadura nos va a servir para permanecer en ese día malo. El día malo puede ser sutil. El día malo puede ser mañana, tal vez, con sutilezas en la que alguien me habla en contra del Evangelio y yo empiezo a dudar. El día malo puede ser algo sumamente drástico, algo que me desarraiga de él o me busca desarraigar de él porque me ocurrieron cosas sumamente terribles. Pero yo tengo que estar vestido. Y no es la primera vez que el apóstol Pablo está hablando de una vestimenta nueva que es colocada en el hombre interior para que tenga poder por su espíritu. Él no nos habla solo de esta armadura, Él nos habla de vestirnos como Jesucristo, de andar como Él anduvo, con la certeza de un hijo que conoce a su Padre. La fortaleza de las raíces, la fortaleza de una estructura, muchas veces no las vemos, porque andamos en el plano superficial. La raíz está bajo tierra y la estructura de un edificio, sus cimientos, está por debajo. Solamente es vista, solamente es buscada a ver cómo está cuando tenemos esos sismos que mueven todo el edificio. Ese es el día malo para nosotros. Los sismos. El día malo busca mover la casa. El día malo busca sacarnos de la comunión con Él, de la comunión entre nosotros. Y por eso tenemos que tener en cuenta lo que está hablando aquí. La armadura, sí, la conocemos. Nos han enseñado mucho de eso. Hemos aprendido mucho de lo que es la armadura. Pero somos advertidos de que hay día malo. De que hay día malo. Pero como todo, el Señor nos da una palabra de advertencia, no sin haber dicho antes quiénes somos en Él. Y eso tiene que ver en la manera en la que nosotros tomamos la palabra. ¿Qué dijo Él que soy yo para Él? Eso es todo lo que importa. Eso es todo lo que importa. ¿Qué dice su palabra que soy yo para Él? Eso fortalece la raíz. Eso fortalece el cimiento. Porque yo soy un redimido. Porque Él ha venido a cambiar el corazón del hombre. Esto que cantábamos, ciego era, sordo era, yo hasta mudo era. A mí no se me podía dar un micrófono. Dios cambió eso. Dios cambió eso. Él ha venido a sacar toda cadena, toda atadura de nuestra vida. Y nos ha colocado en un lugar privilegiado.
y entender la identidad que nos ha regalado el Señor con su sacrificio es algo que nos va a llevar tiempo, pero tenemos que tener la fe y la certeza de lo que Él dice. Efesios 1, ahí nomás. Mm. 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Así arranca este libro, con toda bendición espiritual. Su fidelidad sigue persiguiéndonos y nos ha alcanzado. Toda bendición espiritual está sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Esto es certeza para nosotros? Esto es para poner en el cimiento, en la fortaleza de nuestra raíz. Toda bendición espiritual es derramada sobre nosotros en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. No somos producto del azar. No somos renacidos de carne. Somos espirituales. Él nos ha predestinado. Esto es lo que dice aquí. Lo vamos a seguir leyendo. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto que decíamos recién, su misericordia, su gracia, favor inmerecido. Eso es amor, para ser adoptados hijos suyos. ¿Es certeza todos los días esto para mí? Hijo suyo. La situación no puede cambiar ese sentir. Soy hijo de Él. Él lo quiso así. Él lo predestinó de esa manera. Él se reveló a nosotros por su Espíritu Santo. Él nos dio fe para creer y hoy somos adoptados para ser hijos suyos. Adoptados, dice, hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él así lo quiso. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia para que la apliquemos a todo lo que Él nos dice, no malgastarlas en otras cosas. Sabiduría e inteligencia para que podamos leer su palabra, para que pueda ser revelada en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos empiece a sonar todo tipo de alarmas si está ocurriendo algo con nuestra vida y para que podamos corregirlas a tiempo. Toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Somos su herencia, tenemos herencia en Él. Sus reyes, sus sacerdotes,
herederos y coherederos, como dice su palabra, habiendo sido otra vez predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Ayer vi 2 yeguas que tenían un sello en la promesa. Aquí está hablando el Señor de que ha puesto las arras, un anillo, como lo hizo con el hijo pródigo. Nos ha sellado como sus hijos. Nos ha hecho sus herederos. Nos ha sentado con Él a la diestra del Padre. Y esa realidad en nosotros debe ser cada día mayor. Tenemos que recapacitar sobre estas palabras, reflexionar lo que el apóstol está diciendo, porque las aprendió del gran maestro, las aprendió de Jesucristo. Eso vamos a ver siguiendo. Habiendo creído en Él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Pablo está detallando lo que sucedió después de la cruz, después de su ascensión, de lo que logró Él por nosotros, de su favor inmerecido para cada uno de nosotros. Lo que hemos logrado en Él, no por merecimiento, por lo que Él hizo, por su sacrificio, molido por nuestras rebeliones, así como estábamos cantando esa canción que dice que su sacrificio nos puso ahí. Y Pablo continúa hablando acerca de esto hasta que llega a ese versículo. Entonces él dice, por lo demás, a donde habla de la armadura. Por lo demás es entendiendo todo lo que él dijo anteriormente que somos en Dios, que somos en Jesucristo, la posición en la que Él nos ha colocado por su beneplácito, como dice. Entonces, prepárense porque hay un mundo espiritual que nos rodea. Hay un mundo caído que nos tira, nos trata de derribar. Entonces Él dice, vístanse con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes. ¿Por qué? Porque hay días malos. Hay días que buscan desarraigarnos. Yo he visto a muchos desarraigados de la iglesia. He visto a muchos desarraigados de congregaciones. ¿Por qué? Porque sus cimientos no estaban bien puestos. Sus raíces no estaban bien nutridas. No estaban ocupados en eso. A veces buscamos que la palabra nos inyecte de que Dios nos va a bendecir y sí, Dios nos va a bendecir. Son sus promesas. Eso es lo que dije, Deuteronomio 28, 2, dice que su bendición nos alcanzará. Nos alcanzó en Jesucristo y en el día a día lo vivimos. Y son palabras de motivación para nosotros. Pero siempre hay palabra de advertencia y la palabra de advertencia de Jesucristo, del apóstol Pablo, es por amor a cada uno de sus oyentes, a cada uno de sus lectores. No sin haber dicho quiénes son, no sin haber dicho quiénes somos en Él,
No sin haber dicho qué hizo Jesucristo que nos colocó ahí. Eso fortalece al hombre interior, como dice él, en el poder por su espíritu. Eso nos da la fortaleza para seguir. Eso nos da la fortaleza para cuando tenemos algún problema de relaciones personales, podamos sobrellevar las cosas. La muerte de un familiar que nos pega tan duro muchas veces. Y hoy estamos aquí porque pudimos fortalecer esas raíces. Se nos fueron nuestros referentes y nos pegó duro. Y el cimiento estaba ahí, estaba colocado, pero no dejamos de fortalecerlo, no dejamos de orar, no dejamos de que su palabra sea algo que entra y sale. Y esa es la próxima advertencia que vamos a ver en Mateo 7. El apóstol Pablo, como decía, lo aprendió de alguien primeramente, y es el maestro por excelencia. El maestro por excelencia advierte a sus oyentes, a sus discípulos, en este sermón del monte, en donde dice que, viendo la multitud, él subió a enseñar y empezó a darles identidad a cada uno de sus discípulos. Identidad. Los llama bienaventurados. Macarios. Macarios. Es el término que él usa. Es un feliz, pero que no depende de donde pueda él agarrarse para estar feliz. Es un feliz porque entiende lo que el Señor ha hecho por él. Entiende de su amor. Está en dolor, pero él está feliz internamente porque sabe que su destino está fijado y sellado por él. Nada lo mueve de esa felicidad. Nada lo saca de ese lugar. Les regala identidad a cada uno de sus oyentes. Nos regala identidad a nosotros. Y nos dice, ustedes son sal y luz. Sal y luz. La sal que preserva el mundo. La luz que alumbra con su palabra a lo que Él nos llama. No son cualquiera. Vosotros, dice, sois la sal y la luz. Que de esa identidad está operando día a día con nosotros. Que de esa identidad que el Señor nos está regalando en el cumplimiento de su palabra, que dice que Él nos va a poner un corazón nuevo, va a sellar sus palabras en nuestros corazones y que va a colocar su espíritu en nuestro corazón. El Señor nos regala identidad. El Señor nos enseña a no ser hipócritas en este sermón. Porque Él quiere que tengamos todos y cada uno de nosotros comunión con Él. En este sermón el Señor les enseña a sus hijos, nos enseña a nosotros sus hijos, que somos ciudadanos del reino, que ya no es necesario llamar a Dios Elohim, que ya no es necesario llamar a Dios Yahvé. Y es la primera vez que Él dice, vosotros oraréis a Abba así. Y nos enseña a orar al Padre, porque Él vino a reconciliarnos con Él. Él vino a traernos identidad. Eso tiene que ser parte del cimiento, parte de la nutrición de nuestras raíces. No lo está diciendo cualquier profeta.
Él vino a hablar lo que el Padre le dio para hablar. Él es Dios en carne, no hay error en Él. No se equivocó con, capaz que no es hijo, no. Él tiene certeza de lo que está diciendo, Él sabe lo que es un renacido, Él sabe lo que vino a traer, Él sabe la revelación que vino a traer de parte del Padre, y es que seamos cada uno de nosotros conscientes de la identidad que tenemos en Él. Identidad que tenemos en Él. Nos la regaló. Nos adoptó, dice, como hijos suyos. Nos ha hecho parte de Él. Cuando Él habla de la vid, Él lo hace con amor. Él dice, vosotros sois los pámpanos. Son parte de mí. Apartados de mí, prevención. Palabra de prevención. Pero primero está diciendo, vosotros sois los pámpanos. ¿Fluye la vida de Él por ese pámpano? Da frutos, dice. Evidentes. Lejos de mí, nada. Apartados de mí, cortados de ahí, nada. Pero hay amor en sus palabras. Hay amor en sus palabras. El Señor nos dice que tenemos que estar firmes, arraigados y perseverando en Él. Mateo 7:24. Esta es una buena palabra para arrancar el año. Es una buena palabra para arrancar el año, para que podamos ir al sótano a ver los cimientos cómo están, para que podamos meter la pala a ver cómo está la raíz, para que podamos tener la certeza de que su palabra no está entrando, como va a decir acá, por un lado y saliendo por el otro. El Señor está terminando este sermón del monte habiendo dicho, ¿quiénes somos cada uno de nosotros? Bienaventurados, la sal y la luz, nos está dando dirección, nos está enseñando a vivir moralmente bien. Él dice, no alberguen en su corazón, por ejemplo, cosas malas contra su hermano. Cualquiera que mira a una mujer ya adulteró. El Señor nos está dando instrucciones precisas para que andemos como es digno de andar, como es digno de su llamado. Y vienen encrucijadas al que el Señor nos coloca, como por ejemplo que nos dice que hay dos puertas. Una puerta para entrar casi del lado. Es difícil. La otra, cargado de cosas. Porque es la única manera para la que uno quiere entrar en una puerta ancha. En una puerta ancha uno entra cargado. En la puerta estrecha solo entra el Hijo de Dios. El que solo tiene relación con Él, el que persevera, el que tiene su palabra en su corazón, el que obra su palabra, hacedor de su palabra. La puerta ancha es más fácil de entrar por ahí. El Evangelio lo hacemos un poco más dilatado para que podamos entrar por ahí, pero de un lado dice que está cerrada la puerta y del otro está abierta. Aparentemente las dos llevan para el mismo lugar, pero no. Anteriormente el Señor dice, no sirvan a las riquezas, hagan tesoros en los cielos.
Él empieza a abrir brecha en un mundo caído, en un mundo oscuro. Y al final del sermón, Él dice esto: cualquiera pues, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el original, oye es el oír con fe. Es el oír dado por Él, en el que su palabra no es algo que para nosotros puede circular y nosotros no ser sensibles. Oye, y oye cómo están sus discípulos. Yo creo que si nos tocara sentarnos ese día en ese sermón del monte, estaríamos en un dame más, quiero más. Cualquiera pues que me oye todo ese cúmulo de cosas que Dios dice de mí, que Dios dice de cada uno de sus discípulos que subieron con él, dice, lo compararé a un hombre prudente. Prudente es reflexivo, astuto. Es la misma palabra que usa cuando nos dice que tenemos que ser como la serpiente, astutos, que se escapan, que es astuto y que es reflexivo y que tiene mucho cuidado de las cosas que bombardean o esos dardos de fuego que son los que dice el apóstol Pablo, que son para apagarlos, no son para comerlos, no son para tenerlos maquinando. Lo compararé a un hombre prudente, reflexivo, astuto, que edificó su casa sobre la roca. No está haciendo referencia a Dios cuando está hablando de la roca. Nosotros entendemos por el Antiguo Testamento y hemos leído muchas veces que Él es la roca, que Él es la roca de nuestra salvación, de que Él es nuestra roca de nuestro refugio. Lo que el Señor está diciendo aquí es: cualquiera que me oye y agarra sus palabras y pone esas palabras como fundamento y se para ahí, lo compararé a un hombre prudente. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, no es solo oír, las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre lo que oyó y sobre lo que hace. Eso es el efecto que provocó su palabra en nosotros. No está de más decir que es el Espíritu Santo el que produce eso. Oímos y hacemos. Oímos y hacemos. Oímos, no hacemos, pero el Espíritu nos dice: ¿qué pasó? Día malo, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la Petra. La Petra es una super roca donde uno puede formarse, donde uno puede cimentarse, donde uno va a tener la seguridad de que en el día malo su cimiento no va a ser conmovido, su casa no va a caer. En el Evangelio de Lucas dice que este hombre prudente vino a cavar, a buscar en dónde poner la roca, su casa, perdón, hasta que llega a la roca y la funda ahí. Es un trabajo,
Es un trabajo dejar que lo que oímos lo llevemos a la vida cotidiana. Tenemos que amar su palabra. Eso va a producir que lo que oímos caiga en vez de seguir derecho y salir. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Esto es semejante a esas huestes celestiales, a las potestades que están ahí. ¿Para qué? Para desarraigar, para sacarnos, para voltearnos, para generarnos un hoy no tengo ganas. Un no tengo ganas es no me estoy acordando de lo que el Señor está diciendo de mí. No está siendo presente en nosotros quién soy en Él. Sí tengo ganas. Sí tengo ganas de ponerme a orar cuando mi carne me dice que no. Sí tengo ganas de ponerme a orar cuando estoy peleado con alguien y oro por él. Continúa así. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre lo falso, sobre la arena movediza, sobre el fango. En México hay ejemplo de eso, ¿no? La catedral, el ángel que tiene como 3 pisos más porque se ha ido hundiendo, la calle. Sobre la roca eso no sucede. Sobre la roca no hay torre de Pisa, ladeada. Sobre la roca no hay rajadura. Sobre la arena hay peligro. Y es lo que el Señor está planteando. El Señor Jesús nos está planteando que debemos fortalecer nuestras raíces, que debemos estar constantemente viendo que nuestro fundamento esté firme, porque en el día malo vienen las dudas. Y el que oye estas palabras no tiene otra cosa que fe. Él oye y sabe de quién viene. Él lee y sabe de dónde salió. Su palabra tiene que ser sellada en nuestros corazones. Su palabra tiene que producir el fruto a su tiempo. Su palabra no debe caer en el camino para ser hollada. La palabra de Dios tiene una dirección que es para que la guardemos en nuestro corazón y dé fruto al 100 por 1. El 100 por 1 es el rindex más grande que hay en el campo. Nada se perdió. Nada se pierde. Es lo mayor. Dice así en el 27, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Como decíamos al principio, el Señor advierte no para que nos genere miedo. Amar al Señor no es otra cosa que venir a Él con un corazón contrito, humillado y estar delante de Él y entender lo que Él dice que somos. No somos azar. El Hijo de Dios, nuestro hermano mayor ante el Padre, dice quiénes somos. Nos enseña quiénes somos. Nos amó y murió por nosotros para que podamos entender su palabra, para que podamos comprender su sacrificio y vivir a la luz de eso, a la luz de su palabra.
Si el cimiento está firme, voy a poder compartir con otros lo que tengo también. Porque el cimiento es su palabra y la guardo en mi corazón y tengo que dar. El Sermón del Monte tiene direcciones. El Señor nos reconcilia con el Padre, nos enseña a orar, nos enseña también a tratarnos entre nosotros como hermanos, a tratar al enemigo como un prójimo. Su palabra es la que nos da esa roca firme para que podamos edificar nuestra casa en Él. Y hay certeza de parte de Él de que no se va a mover. Y si hay certeza en Él de que no se va a mover, ahí quiero ponerme. Ahí quiero plantarme. Quiero estar injertado en la vid. De ahí no me quiero salir. No hay otro lugar. No hay otro lugar para poner nuestra casa. Los discípulos le preguntaban al Señor cuando hablaba acerca de las relaciones personales y le dijeron, Señor, aumentanos la fe porque esto es como complicado, ¿no? Y es una oración diaria que tiene que estar en nuestro corazón. Señor, aumentanos la fe. Danos esa sabiduría e inteligencia que dice el apóstol Pablo para que podamos entender la dimensión del sacrificio de Jesucristo por nosotros. La dimensión de lo que Él está poniendo en estas palabras para que hoy nosotros las estemos leyendo. Y a veces no tenemos esa capacidad completa. Y por eso tenemos que orar. Tenemos que orar para pedir esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocerlo a Él, ese poder cerrar la puerta de nuestra habitación y orar a Él cuando tenemos una necesidad. Estamos reconciliados, nada más y nada menos que con el Creador de todas las cosas, con el que nos hizo, con el que nos amó, con el que envió a su Hijo por nosotros, con ese Hijo que murió por nosotros. Y eso tiene que ser suficiente material sólido para permanecer en el día malo. El día malo no es para verlo con miedo. En el día malo, si hay algo que tiembla, deberé ver a dónde está haciendo falta más material, más de su palabra, más de lo que Él habla, más de lo que Él dice que yo soy. No es esa autoestima que por ahí nos daba nuestra mamá, nuestro papá. Esto es certeza absoluta de quiénes somos. Todavía vivimos como el hijo de mamá y papá, pero la certeza absoluta dice que hemos sido reconciliados con Él porque Él nos amó y Él es nuestro Padre. Y cuando Él se refiere a su Padre, ya no lo hace en los términos que dijimos recién, de un Dios lejano tal vez. En el arameo, cuando Él dice, vosotros oraréis así al Padre, Él vuelve a decir, Abba. Abba es el que está al control de nuestra vida. Abba es quien suple todas nuestras necesidades. No os preocupéis, dice el Señor. No os preocupéis. Alimento, comida, está todo.
Tenemos que dejar que el Espíritu Santo afirme su palabra en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que la certeza que Jesús tenía de su Padre esté en nosotros también. Porque Él nos enseñó cómo dirigirnos a Él. Él nos enseñó cómo orar. Él nos enseñó a llamarle así, papito, papá, papá. No hay velo entre medio. Puedo entrar al trono de la gracia, a donde está la presencia misma de nuestro Dios, nuestro papá. Tiene que ser eso, cimiento, material, para añadir día a día a nuestra vida. El día malo va a pasar. Lluvia, agua, manden lo que quieran. La casa no se va a mover, porque Él nos enseñó cómo, oyendo y que sea sellada nuestro corazón. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Gracias por darnos la posibilidad, Señor, de leer tu palabra, leer lo que nos has enseñado a través de ella. Señor, tu palabra dice que nos limpia. Tu palabra nos limpia, Señor. Nos da un entendimiento, nos da un conocimiento, nos da un corazón nuevo, Señor. Nos da la capacidad, Señor, de ser sensibles a lo que hablas a nuestro corazón y de obrar en función de ello, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio por cada uno de nosotros. Gracias por la revelación que has traído a la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que fortalezcas nuestro cimiento, fortalece nuestra raíz, fortalece, Señor, a tus hijos, a tus amados, a tus pámpanos, Señor. Queremos estar ahí arraigados a esa vid, queremos dar los frutos evidentes, Señor, de esa vid. Queremos permanecer, Señor, no en la arena, Señor, no en lo que a lo que el mundo es sensible, Señor, no a lo superficial, a lo que no le prestamos atención, Señor, sino a lo que tu palabra nos dice que debemos darle la preeminencia, Señor, que es lo que nos hablaste, lo que nos dijiste, lo que somos en ti, Señor, a tu sacrificio por nosotros, Señor, a la obra redentora que hiciste por cada uno de nosotros, a esta reconciliación con nuestro Dios, Señor. Te pedimos que el fundamento, Señor, sea evidente en nosotros. No nos dejes, Señor, continuar en un lugar, Señor, en donde no hay firmeza, que podamos mover la casa a la roca, que podamos mover la casa a tus enseñanzas, que podamos mover la roca, Señor, a ese lugar de firmeza que es tu palabra, Señor. No son cualquier palabra para nosotros, Señor. Amamos, anhelamos más de tu palabra, anhelamos ser transformados por medio de ella, anhelamos ser transformados por la obra del Espíritu Santo, Señor, que trabaja en nuestro corazón. Te glorificamos en esta mañana y te exaltamos, único Dios, único Padre, único Señor. Gracias por darnos la posibilidad de compartir juntos. Gracias por darnos la posibilidad, aún Señor, trascendiendo kilómetros y de poder estar aquí, Señor, con mis hermanos, aquellos a los que has transformado también y has redimido también por la sangre de tu Hijo. Te glorifico, Señor, por ellos que son familia mía, familia de mi familia, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.